tengas. Muchísimas gracias de verdad por el recibimiento y espero que en breve puedan disfrutar de la charla. A ver, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Es importante que registren su asistencia, chicos, para que puedan ver el certificado y también para que puedan acceder a las diapositivas, ¿no? Es importante si es que ustedes desean también. Yo creo que cualquiera que participe en esta charla va a querer también obtener las diapositivas. A ver, ¿dónde está? Ah, acá está. Ok. Bueno, chicos, la charla de hoy día básicamente va a tratar sobre la IA y vamos a ver el tema de entender cómo ésta se relaciona a nivel académico. Sin embargo, mis clases en particular no buscan simplemente dar información. Lo que yo busco siempre al momento de ofrecer una clase, aparte de que sea dinámica, es que la gente o las personas que asistan a ella puedan entender realmente el cómo y el por qué del tema que estamos tratando. Eso me parece mucho más relevante que simplemente darles algo de información, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver en la clase es entender qué es la inteligencia, para poder delimitar lo que se conoce como inteligencia artificial y para que ustedes mismos, en ese razonamiento aprendido, con lo cual les pido que pongan mucha atención y también pregunten si es que así lo desean, van a poder escribir prompts más efectivos, ¿no? A la hora de buscar información bibliográfica o de poder ayudarse o pedirle ayuda a la inteligencia artificial para distintas partes de sus trabajos de investigación. Entonces, quisiera que me respondan esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la inteligencia para ustedes, con sus palabras? ¿Alguno de ustedes que quiera participar puede escribirlo en el chat? Les voy a dar unos segunditos para que puedan hacerlo, ¿no? ¿Qué es la inteligencia, En chicos? este caso, todos los espectadores, para poder hacer sus respuestas correspondientes a la pregunta del docente, pueden hacerlo en la sección de figuras, en la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, la capacidad de aprender. Es interesante, así es. Giovanni nos dice que es la capacidad de aprender. Tomemos esto. Ya, muy bien, poder relacionar eventos. Perfecto. Si se dan cuenta, la respuesta de Carlos y Giovanni, a quien agradezco, tienen un preconcepto, tienen un preconcepto, que es la capacidad que uno tiene de poder separarse o distinguirse de lo que busca aprender. Porque yo no puedo aprender algo que esté, que sea yo mismo, ¿no? Si es que ni siquiera soy consciente de yo mismo. Por eso la inteligencia tiene una particularidad, que es la conciencia o la autoconciencia. Este concepto es sumamente importante, la autoconciencia. Entonces, veamos qué nos dice la definición de la inteligencia en Juan Fernando Sellés. Es una facultad fundamental del ser humano que le permite no solo conocer la realidad, sino también comprenderla en su totalidad y profundidad. Esta comprensión incluye la habilidad de discernir, juzgar y razonar sobre la realidad, así como la capacidad de alcanzar un conocimiento trascendental que va más allá de lo puramente material o empírico. ¿Qué trata de decir con esta definición Juan Fernando Sellés? Lo que te dice es que la inteligencia va a ser una cualidad exclusivamente humana, si hablamos de una inteligencia avanzada,
que requiere una autoconciencia que te va a permitir distinguirte a ti del entorno. Y por lo tanto, vas a poder adquirir o vas a poder entender o buscar comprender la esencia de las cosas que te rodean. Esto es sumamente importante, chicos, porque si no meditan en esto, van a tener una idea equivocada de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, haciendo un grafiquito, es poder ver la realidad, pero no solo desde el punto de vista material, no solo desde el punto de vista de su materialidad, sino desde el punto de vista de su esencia. De su esencia. Es así como nosotros podemos, el concepto árbol, poder aplicarlo a un montón de plantas que, teniendo distintas formas, comparten una misma esencia. Y es así como nosotros podemos adquirir ese conocimiento sabiendo que esa realidad llamada árbol es distinta de nosotros. Este tema es sumamente importante porque nos va a permitir distinguir realmente el alcance de la inteligencia artificial y lo vamos a ver en breve. Entonces, el lenguaje humano viene a ser la forma del pensamiento, es decir, lo que nos permite transcribir esas ideas que tenemos, esa captura de la esencia que tenemos, a una forma comprensible que usualmente se comparte con las personas que viven dentro de un área, dentro de un área geográfica determinada, ¿no? Es así que los lenguajes varían de región en región o de país en país. O bueno, de países en países, diríamos, ¿no? Porque en Latinoamérica la mayor parte hablamos español, ¿no? Quechua también, machiguenga también, depende, ¿no? Pero en general tenemos una orientación hispánica. Y eso nos permite informar nuestro pensamiento porque somos autoconscientes y podemos generar y comunicar frases u oraciones que tengan un sentido o un propósito, ¿no? En contraposición, ¿qué es el arte, qué es el lenguaje de la programación? Y se van a dar cuenta más adelante por qué les pongo este tema del lenguaje. El lenguaje de programación es básicamente decirle a una computadora qué hacer. Esto lo dijo Donald Knuth, para quienes no sepan quién es Donald Knuth, él es un gran programador del IBM y te planteaba esta definición de lo que es un lenguaje de programación, ¿no? Es básicamente decirle a la computadora qué hacer. Entonces, desde acá podemos entender un distinguendo grande entre la forma del pensamiento, que es el lenguaje humano, que es la forma en la que la individualidad se comunica entre nosotros, ¿no? Porque el lenguaje humano tiene que tener un referente o un interlocutor, y también a nosotros mismos, ¿no? Cuando pensamos, cuando tenemos ideas. Mientras que el lenguaje de programación es un ser humano, tiene que ser exclusivamente un ser humano, se van a dar cuenta porque la inteligencia es una cualidad propiamente humana, que le dice a la máquina bajo qué parámetros se tiene que mover, bajo qué instrucciones ha de seguir. Entonces, ¿qué es la IA? ¿Qué es la IA? Cuando le pregunté a ChatGPT, él me contestó, esta es la versión 3.5, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado, mi funcionamiento se basa en procesar y generar lenguaje natural. He sido entrenado con una gran cantidad de textos para aprender patrones de lenguaje y poder responder preguntas que generan textos creativos, ofrecer explicaciones y más. No tengo conciencia. Y por eso les hablaba del tema de la conciencia. Por eso les hablaba del tema de la conciencia, porque con, como se pone muy de moda decir que el ser humano es parecido a los animales, ¿no? Veo que mucha gente tiene perrijos y todo eso. A veces estos conceptos se difuminan, ¿no? Lo que nos hace radicalmente distintos de cualquier criatura
en el mundo es que nosotros somos conscientes. Tú le pones un gatito a un espejo y va a reaccionar de una forma a veces agresiva, porque no es consciente de lo que es. En cambio, un ser humano se ve al espejo y se peina o se pone, no sé, más guapo, ¿no? O más guapa, dependiendo, porque es consciente de quién es. Entonces, la máquina no es consciente. Y la IA se genera en base a relacionamiento de patrones. Por lo tanto, no tiene conciencia o entendimiento propio, en lugar de eso genera respuestas basadas en patrones aprendidos durante mi entrenamiento. Además, puedo realizar tareas específicas mediante herramientas integradas, como generar imágenes, buscar información en la web o ejecutar código en entorno de notebook. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia entre el ser humano y lo que llamamos IA, ¿no? Por eso yo siempre soy muy reticente de usar ese término de inteligencia artificial de manera, digamos, de manera puntual o de manera, ponle, no es decir, de manera rígida, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina no puede ser inteligente, porque no tiene conciencia. Entonces, para mí, en general, las IAs son supercomputadoras que, a través de los patrones aprendidos, simulan, simulan o emulan la generación de un lenguaje natural. Simulan o emulan la generación de un lenguaje natural. Y es importante entenderlo para hacer un buen prompt, porque cuando tú le das un comando, que es un prompt, a la máquina, muchas veces las personas que no entienden a profundidad o que no se ponen a meditar cómo la máquina está razonando o cómo la máquina está generando las ideas, le van a hablar como si fuera otra persona, como si fuera consciente. Y ahí están, perdón, desaprovechando el gran potencial que tienen estos accesos a las supercomputadoras, ¿no? Que así básicamente yo lo defino, ¿no? Python que ha permitido tener acceso a las IAs, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio nos da la IA? Y esto es algo que creo que es bueno tenerlo presente, ¿no? La aceleración de la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con chat PDF, yo puedo leer textos muchísimo más rápido, ¿no? Uy, como que, ya, aunque, oye, han mejorado el chat PDF, no era así antes. Ya. Yo puedo leer textos muchísimo más rápido, ¿no? Puedo subirle un archivo, un libro, a ver, el libro de los negocios, ¿no? Le subo el libro y puedo, hay que esperar un poquito. Internet tampoco no es muy rápido, ¿no? Lo ideal es tener, pero Internet bastante rápido para poder aprovechar el potencial de las IAs. Hay que esperar que lo procese. Ahí está. ¿De qué trata el libro? Obviamente que el título lo dice claro, pero solo estoy haciendo un ejercicio para que ustedes vean cómo funciona la IA, ¿no? Entonces, acá me va a resumir, ¿no? El libro explora la tecnología, especialmente la conectividad y la potencia computacional que está impulsando la nueva revolución industrial similar a la que produjo la invención de la imprenta en el siglo perdón, en el siglo XIV. Se abordan temas como las características de nuevos negocios digitales, el funcionamiento de un negocio en línea y los sistemas organizativos necesarios para operar el entorno. Le podría hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué qué ideas fuerza da el libro para los negocios online? Entonces, otra vez me va a analizar y me va a dar la respuesta, ¿no? La transformación digital, co-creación de clientes, agilidad de adaptación, minimización de costos y no productos.
¿Qué está haciendo la IA? Si nosotros queremos entenderlo en este contexto. Está buscando patrones aprendidos. Porque no se olviden, chicos, una cosa muy importante. Nosotros, al momento de ver una computadora, nosotros la vemos a través de una interfaz. Que es una parte del sistema operativo, que es la cara amigable, ¿no?, del sistema operativo y que le da esta cara a los distintos programas. Pero, ¿cómo la IA ve la información que tiene? Para la IA son ceros y unos, ¿no? Lenguaje binario. Entonces, acá se van a plantear un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, si es lenguaje binario, ¿cómo es posible que pueda interactuar conmigo, con una interfaz que tiene un lenguaje humano? Es una pregunta muy buena, chicos, que la vamos a responder en breve. Entonces, vamos a volver a esta parte un poquito después, porque quiero enlazar de frente con... Hay tres conceptos fundamentales en las IAs, y esto lo tienen que tener bien claro. Esta presentación en realidad es mucho más larga. Sin embargo, les voy a explicar de manera breve qué tres conceptos importantes tiene la IA. La IA, como tal, tiene detrás de sí el tema del aprendizaje automático, el tema de las redes neuronales y el tema del procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es el aprendizaje automático? Es un subcampo de la IA que se centra en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente para cada tarea. A través de este aprendizaje, los sistemas de IA mejoran su rendimiento en función a la experiencia y a la información proporcionada. Es sumamente importante esto, ¿no? O sea, tú tienes una tarea, tú tienes una tarea que le estás asignando a la IA y la IA tiene estas opciones para poder hacerlas. Entonces va realizando la tarea y va escogiendo y va creando mejores formas de poder hacer la tarea. Mejores formas de poder hacer la tarea. Obviamente que esto lo optimiza mediante un lenguaje binario, ¿no? Que esto se expresa en código. Que para las IAs se utiliza el lenguaje, como bien sabes, la mayor parte del lenguaje que se utiliza para las IAs es el Python. Y esto tiene una razón de ser, ¿eh? El lenguaje Python es usado para las IAs porque justamente el lenguaje Python viene a ser un lenguaje intermedio que permite la creación o facilita el aprendizaje en términos en términos de la computadora, ¿no? En términos de la IA. Es decir, que aprovecha bien el tema de Machine Learning. Un segundo concepto importante para seguir entendiendo más la IA es el tema de redes neuronales. Esta es una teoría matemática antigua, en realidad, tío, que después ha tenido su aplicación en temas de la IA. Las redes neuronales vienen, en realidad, de la optimización de procesos. No sé cuántos de ustedes estudian ingeniería, pero todos los ingenieros saben que para poder optimizar procesos hay distintos modelos, ¿no? Encontrar la ruta crítica, etc. Una de esas formas es las redes neuronales. Pero aplicadas a la inteligencia artificial, ayudan a generar capas, ¿no? Acá, como se dice, las redes neuronales se componen de capas, que son las neuronas, como que si fueran centros de procesamiento,
conectadas que transforman los datos de entrada en salidas significativas mediante un ajuste de pesos y parámetros, lo que permite a la IA reconocer patrones complejos. ¿Qué te quiere decir? Que las redes neuronales, para este tema de las IAs, son como si fueran pequeños algoritmos que van indicándole a la IA qué significa cada comando que tú le estás dando, ¿no? Obviamente acá hay un intermedio, ¿no? Del lenguaje binario pasa a Python, Entonces la IA empieza a leer el Python con un intérprete obviamente, porque el Python tiene su intérprete, y lo va analizando en cada estación y le va asignando un peso. A la información que tú le estás entregando le va asignando un peso. Y esa es la magia de las redes neuronales, porque está buscando optimizar el entender la información que tú le estás dando. Y por último, tienes el procesamiento del lenguaje natural, o el NLP, Natural Language Processing, ¿no? Es una rama de la IA que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo del NLP es permitir que las máquinas entiendan, interpreten y respondan el lenguaje natural, ya sea escrito o hablado, lo que facilita la comunicación fluida en los sistemas de ChatGPT. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que tú le estás hablando a la IA, ahora sí voy a borrar todo, tú le estás hablando a la IA en lenguaje humano y el NLP es un intermediario entre el código de la IA que le va a servir para que a través de las redes neuronales y el machine learning te dé las respuestas que buscas. Y otra vez, estas respuestas van a pasar, obviamente, por un código que va a ser transformado en un lenguaje intermediario y llegar al usuario. Todo esto es un proceso matemático que no tiene autoconciencia. No autoconciencia. Todavía no hay Terminator. ¿Ya? Quiero ser claro. Todavía no hay Terminator. No, okay. No autoconciencia. Todavía no hay Terminator. Entonces, si ustedes entienden este proceso, ¿no? Yo le hablo en lenguaje humano, el NLP es un intermediario que a través me permite reinterpretar en el código de la IA, que a su vez es procesado mediante el RN, que son las redes neuronales, y el Machine Learning para darme las respuestas más acertadas en el código, que es vuelto a interpretar por el NLP para que me entregue las respuestas en lenguaje humano. Si todo este circuito es un circuito de optimización matemática, o sea, es un problema operativo, ¿de qué va a depender la calidad de las respuestas? Si es un proceso operativo, es decir, se espera que me entregue un resultado de acuerdo a un input que le doy. Es un proceso que está definido, claro, que no puede escapar de la información que tiene. Entonces, ¿cómo se optimiza ese proceso? Es importante lo que les digo porque eso les va a hacer reflexionar mucho. A través, a través de los prompts adecuados. O sea, la riqueza de este proceso va a depender de dos cosas principalmente. Una, que no está en nuestro control, que son las bases de datos. No está en nuestro control, digamos, en tema
el nivel extenso, ¿no? Porque esto tiene que ver con la calidad del software, ¿no? Con la calidad de la IA, ¿no? Con la calidad de la IA. Esto, o sea, con cuánta base de datos ha sido entrenada, cuántas personas han refinado las respuestas, etc. Y otra es la calidad del prompt que introducimos. Entonces, la respuesta o la calidad de la IA va a depender mucho de la calidad del prompt que yo estoy introduciendo. Si yo logro entender o yo logro ver todo lo que quiera pedirle a la IA como un proceso operativo, como un problema operativo, voy a poder conversar en lenguaje de IA a través de los prompts y me va a entregar en lenguaje humano, lo que necesito, de la mejor forma posible. Entonces, la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, básicamente, es no solo la naturaleza de la decisión y la información, sino la autoconciencia. La autoconciencia. Igual acá en las diapositivas, chicos, no he querido extenderme en esto porque esto es bastante filosófico. Les dejo bastantes textos para que puedan ahondar en lo que es la inteligencia y poder realmente tener más claridad respecto. También les dejo este libro que muchos lo han visto como película con Will Smith, pero que leerlo es distinto, ¿no? Cuando uno lo lee, tiene más riqueza porque entiende cómo las máquinas podrían razonar, como si sí podrían llegar a tener autoconciencia, ¿no? No estamos todavía en ese estadio, pero sí podrían. Y leyendo el libro ustedes van a entender cuáles serían las condiciones por las cuales la máquina podría llegar a tener autoconciencia. Entonces, y hemos visto que necesitamos tres patitas de la IA, ¿no? Acá te lo plantean de otra forma, ¿no? Numeric, Cognitive and Symbolic. Numeric se refiere a el aprendizaje automático, Cognitive se refiere a las redes neuronales y Symbolic se refiere al procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Acá les dejo el link también ¿cómo le llaman esto? De lo que es el tema del Machine Learning para que puedan aprender un poco más y qué es el lenguaje natural, ¿no? Para que puedan entender un poquito más estos conceptos que dan origen a la inteligencia artificial. Está en inglés, pero igual lo pueden traducir, ¿no? Ahora las IAs también traducen, ¿no? Yo puedo copiar esta página en ChatGPT y decirle pónmela en español y y se acabó el circo, ¿no? Para que ustedes puedan aprender un poquito más. Ahora vamos a ver de manera eh, explícita cómo es que trabaja la IA. ¿Cuántos de ustedes han visto a Nathan? ¿Alguno de ustedes ha visto a Nathan? ¿Saben quién es Nathan? No. Nathan es un youtuber que trabaja bastante con el tema explicativo. Yo les recomiendo mucho que vean este video de Nathan. Les voy a poner acá. Nathan. Lo voy a pasar también al grupo. Porque lo que les voy a explicar yo es. Ah, su madre. Aquí está. Porque lo que les voy a explicar yo es algo bastante puntual con referencia a lo bien explicado que está este video, ¿no? O sea, se van a tragar como 40 minutos, pero van a entender de manera perfecta cómo es que trabaja la IA. Se los voy a pasar al grupo el video para que lo puedan ver, se los recomiendo mucho.
Pero básicamente lo que hace la IA es que tú le hablas en lenguaje normal y lo que hace es asignarle tokens. ¿Qué son los tokens, chicos? Para quien no lo sabe, un token es una codificación que se corresponde con una palabra o con la palabra, ¿no? En específico. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, el token de la tiene 1, 2, 3, mientras el token de la reina es 23, 22. Esto es básicamente una subinterpretación del binario antes de llegar al código. ¿Y por qué hace esto la IA? Esto lo hace para que el machine learning que tiene pueda procesar menos volúmenes de datos. Y esta fue una innovación importantísima de un artículo llamado Attention is all you need, que está acá. Este paper que también les voy a pasar es el que da origen a la IA. ¿Por qué? Porque ese paper plantea cómo una computadora, como un procesador que procesa de manera paralela, no serial, la información podría procesarla de manera serial para poder generar mayor relacionamiento de conceptos. Por eso, ahora, si se dan cuenta, muchos procesadores o muchas empresas están diciendo cuántos NPUs puede generar, pero cuántos tokens puede tener o puede procesar tu computadora, ¿no? Para saber si puedes usar inteligencia artificial solo desde tu computadora. ¿Por qué? Porque estos tokens que ven acá tan sencillos le permite a la IA poder generar estas redes neuronales que no son nada más que la correlación de distintos conceptos. Porque la IA, y esto quiero incidir, no es inteligente porque no es consciente del concepto el cual le estás mencionando. No es inteligente porque no es consciente del concepto del cual estás mencionando o estás hablando con ella o estás intercambiando información con ella. No, cuando le dices perro, la IA no te va a entender, ¿no? Como nosotros. Hay un cachorrito que no sé qué, con sus patitas, con su colita, yo qué sé. No te va a entender eso. Lo que te va a entender es 010001 y esto lo va a reinterpretar en tokens, ¿no? Los tokens son así, ya, para mí me he puesto perro. Perro es, justo ese token no lo tengo. 354, digamos. Ok, 354, ¿con qué cosa se asemeja? ¿Con amistoso, con amigo, con... ¿En qué grado se asemeja? Tiene una correlación de 0.27 con temas humanos, con compañía humana. Así es como trabaja la IA. Hasta este punto, antes de pasar a la parte práctica, ¿tienen alguna duda? Sí, no, a mí, voy a compartir los materiales. Sí, Giovanni, dime, te escucho. Ya. Acá me indican que al final del taller pueden dejar sus consultas en el chat para poder yo absolverlas, ¿sí? Genial, genial, Carlos, que no tengas dudas, porque esta parte es sumamente importante para poder hacer los prompts adecuados. Entonces, hemos visto que mientras tú crees que le estás hablando a la IA de esta manera, el gato está durmiendo en el sofá, la IA te entiende 23, 435, 234, 654, 324, 546, 78, 758. ¿Y qué son palabras o que son, no palabras, que son puntos, digamos, en las redes neuronales de las cuales utiliza la IA para poder, a través de las correlaciones, entregarte, entregarte conceptos, ¿no? Entregarte parámetros recurrentes en torno al
input que tú le has dado. Por eso, digamos, si tú vieras el corazón de la IA en un sentido, en un sentido poético, obviamente corazón, ¿no? O si tú pudieras hacer una interfaz que te muestre cómo está relacionando los conceptos, más o menos se vería así, ¿no? Más o menos se vería así. Entonces, ya, ok, salida, ok. Esto también se los dejo. Si quieren, lo estudian a fondo, ¿no? Son esquemas que te permiten entender cómo la IA reacciona o relaciona. Esto sí, tengo que comentarlo porque es importante. Entonces, hay una selección de la población, una recolección de data, un entrenamiento, porque este entrenamiento se hace con personas. En el video que les he mostrado, que les voy a pasar también, eh, claramente Nathan habla acerca del proyecto que genera la IA, ¿no? Y que para poder llegar al perfeccionamiento o asemejarse en algo al lenguaje humano, se utilizaron más o menos 15.000 personas durante varios años que veían las respuestas que iba generando ChatGPT, ¿no? En su época el ChatGPT primario, ¿no? ChatGPT 1, e iban haciendo comentarios o afinando las respuestas para que a través del entrenamiento puedan seguir mejorando, digamos, la claridad con la que le respondían con la que los conceptos relacionados nos iban entregando la IA, ¿no? ¿Esto produce un sesgo? Sí. Se van a dar cuenta una cosa bien particular. Las IAs, en general, siempre van a tender a responderte de manera muy sesgada, ¿no? No sé cuántos de ustedes tendrán una posición política u otra, ¿no? Pero no quiero hablar de posiciones políticas, sino simplemente de conceptos. Una IA siempre te va a hablar de género, por ejemplo. Una IA siempre te va a hablar de que el concepto mujer no es algo que puede entender, ¿no? Te lo define de muchas formas, o no sabe definírtelo. ¿Por qué? Porque justamente está siendo entrenada y tiene un sesgo, ¿no? Que es de las empresas quienes las crean. Y por eso también va a tener muchos sesgos en sus respuestas. Y esto ustedes van a ir viéndolo si contrastan las respuestas de la IA con textos históricos o contextos bibliográficos. Entonces, ese también es una problemática y es algo que ustedes tienen que tener en consideración cada vez que le pidan información a la IA, ¿no? O sea, las inteligencias tienen un sesgo bastante grande porque están hechas por OpenAI, Google, ¿no? Hay inteligencias libres, ¿eh? Como Dolphin, que ahí sí no vas a encontrar muchos sesgos, ¿no? Pero sí encuentras que la información es bastante aleatoria, digamos. Igual en Itor, ¿no? Que es otro tipo de inteligencia. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para poder poner el prompt adecuado, ¿no? Las CIA siempre te van a entregar cosas bastante sesgadas, hacia un lado u otro, ¿no? Justo estoy asesorando una tesis bien interesante acerca de este punto. Eh, es reflexiones éticas acerca de la IA, ¿no? Ahí hay mucho que poder ahondar. Entonces, ¿cuáles son los modelos más usados? Ya saben ustedes, son Gemini, ChatGPT, Anthropic, que tiene su marca llamada Cloud. Hay más, ¿no? Obviamente. Tienes Microsoft Copilot, que es este de acá, que se queda un poquito porque utiliza el motor de ChatGPT, el motor atrasado, entonces siempre va a depender mucho siempre va a estar en la cola de los avances, ¿no? No va a poder progresar más porque depende de alguien más para poder avanzar, ¿no? Depende de alguien más para poder avanzar. Y hasta ahí, después viene el tema de Jasper, conocido como Jarvis también, que se enfoca en la creación de contenido de la IA para generar textos sobre los sociales. Tienes Perplexity, que es parecido a ChatGPT, Hugging Chat, UChat. Por ejemplo, UChat o you.com
es una inteligencia bastante curiosa, que yo la uso bastante, la verdad, que te permite tener distintos tipos de chats en una sola, ¿no? Yo puedo acá trabajar con Cloud, con el GPT-0, puedo trabajar con Llama, que es de Facebook, puedo trabajar con Mistral, eh, puedo trabajar con inteligencias enfocadas a lo que es programación, como Command R, y puedo trabajar con Dolphin, ¿no? Que es una inteligencia artificial más enfocada en lo que es eh, en lo que es, digamos, la libertad de expresión, ¿no? Tiene menos sesgos. Como yo les decía, si ustedes piden algo a ChatGPT, siempre va a estar sesgado con determinados preconceptos, ¿no? En cambio, Dolphy como que es un poquito más libre, ¿no? Es una computadora que te permite procesar la información un poquito más, sin tanto sesgo, ¿no? Sí, sin tanta respuesta parcializada, digamos. Eso también es importante tomar en cuenta. Y no solo estas, hay un montón de inteligencias artificiales que sirven para distintas cosas, ¿no? Distintas cosas. Yo he estado recopilando algunas. eh, Pareto, por ejemplo, es una inteligencia artificial que te permite simular videos. Tienes otra inteligencia que es TurboScript, no sé si la conocen, te permite poder transcribir esta conversación que estoy teniendo con ustedes. Ustedes simplemente ponen grabar y te va a ir grabando y te va a ir transcribiendo, ¿no? Y lo interesante de esta TurboScript es que tú puedes llegar a tener hasta 10 horas continuas de grabación y te lo puede ir transcribiendo hasta 10 horas, ¿no? O sea, es un golazo para el tema de las clases, ¿no? Para quien quiera. Después, las últimas que he encontrado, bueno, resumidor de textos, Bypass GPT, que son subprogramas que están dentro de ChatGPT para humanizar los textos, porque también van a ver que hay como que los rivales de las IAs. Y así podría seguir, ¿no? Hay inteligencias artificiales para todo, ¿no? Inclusive para generar PPTs como AutoPPT. Estas te cobran, pero hay otras también que son gratuitas, como Slide Deck, ¿no? Esta es gratuita. Gamma también le dicen. Bueno, esta Dolphin y Mistral ya les he mostrado, ¿no? Pero a través de You. Y así podría seguir, ¿no? Tienes a Humanize. Esta, por ejemplo, me gusta mucho, que es para que te entregue como que bibliografía, ¿no? Te va entregando bibliografía mientras tú vas trabajando textos académicos. Su nombre es medio raro, ya es TXYZ, pero es muy buena para temas bibliográficos, al igual que Jenny, ¿no? Con Jenny también puedes llegar a tener eso. Si se dan cuenta, hasta ahorita ya les voy mencionando unas 15 siquiera, ¿no? Unas 15 inteligencias artificiales. Otra muy usada también es Smoothing. Esta ya es para los chicos que están en el colegio y quieren resolver tareas, etc., ¿no? Es bastante usada para esos temas. Las antigüitas que están en decadencia eh, son DaVinci, que nunca llegó a despegar. Bueno, Perplexity, que está tratando de mantenerse, ¿no? Que es parecida a lo que es este, a lo que puede ser ChatGPT, tiene las mismas funcionalidades, solo que aparentemente le dan un reproceso para que pueda no escribirse tanto, o sea, para que su lenguaje sea más natural. En ese tramo final del procesamiento del lenguaje natural es un poco mejor. Y entre otras, ¿no? Espero haberles mostrado las suficientes. De hecho, que hay para todos los gustos. ¿Sabes? He visto inteligencias para generar videos, para aprender el tema de programación, para poder corregir textos, para escribir artículos. Tienes a Hitor, que también es muy buena para eso, pero son de pagas, ¿no? Hitor es de paga, ¿no? Hitor es de paga. Hitor es de paga, pero, uy, ¿no estás?
Hitor. Se perdió por ahí. Pero bueno, Hitor es de paga, ¿no? Pero es muy buena para poder, para poder escribir artículos, ¿no? Ahí está, es Hitor. Yo le digo Hitor nada más. Esta es muy buena para poder hacer, pero es carita, te cobra inclusive más que ChatGPT, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? ChatGPT está a $20 al mes, esta te cobra 30. Bueno, se está distinguiendo también, ¿no? En fin. Entonces, básicamente, ¿qué es un prompt? Un prompt es un comando, una instrucción. Es un fragmento que empieza a cuestionar a la IA y que le va pidiendo que vaya haciendo ciertas acciones para una persona. O sea, perdón, para un tema en específico. Para un tema en específico, ¿no? Entonces, vamos a empezar la parte, digamos, práctica. Entonces, ¿qué tipos de prompts existen, no? ¿Qué tipos de prompts existen? Hay instrucciones directas, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta por este ejemplo, ¿cuál es la capital de España? Son instrucciones que no le exigen creatividad, entre comillas, siempre entrecomillando, a la inteligencia artificial. Otras de finalización de texto, que es como por ejemplo esta, ¿no? Había una vez un dragón y obviamente va a reconocer que quieres contar una historia, ¿no? Otras de generación de texto, escribe un poema sobre la primavera. Otras de edición de texto, ¿no? Resume, cambia, corrige. Esta se usa bastante, ¿no? Esa se usa bastante para poder trabajar textos académicos. Otras de razonamiento, ¿no? Si los gatos tienen bigotes y Félix es un gato, Félix tiene bigotes. En estas preguntas sobre todo, en estos prompts de razonamiento sobre todo, muchas inteligencias fallan, ¿no? Muchas inteligencias no te saben reconocer eso. Ahora ha mejorado bastante, ¿eh? Antes le ponías eso y te decían cualquier barrabasada, ¿no? Te respondía, bueno, no sé si Marcos tiene bigote, ¿no? Por ejemplo, cuando es Félix, ¿no? Por ejemplo. Spanish, ahora sí te responde bien, ¿no? Félix tiene bigotes, ¿no? Félix tiene bigotes, pero ha tenido que mejorar bastante la IA para eso, ¿no? Ha tenido que mejorar bastante la IA para eso. Uh-huh. Y después están el tema de prompts de conversación, ¿no? Que simulan una conversación fluida. Ahora, cuando uno haga un prompt, uno tiene que tener en cuenta el tema de la claridad, el control de la salida y la creatividad de la experimentación. Y también entender cómo trabaja la IA. ¿Cómo trabaja la IA? ¿Qué preguntas podría resolver la IA, por ejemplo? Podría resolver preguntas sobre experiencias subjetivas o emociones humanas. Perdón, ¿qué preguntas no podría resolver la IA? Ya me parecía raro. No podría resolver preguntas subjetivas sobre emociones humanas, ¿no? La IA no tiene emociones, conciencia o experiencia, por lo que no puede entender ni responder adecuadamente a preguntas relacionadas con sentimientos o experiencias subjetivas. ¿Cómo se siente estar enamorado? Ahora seguro han mejorado bastante y te van a meter un floro que alguien escribió, ¿no? Pero no es que la IA lo procese. Te apuesto que si le pongo esa pregunta te va a decir una mezcla intensa de emociones, a menudo se experimenta con profunda alegría y euforia. Lo que te está diciendo básicamente es un resumen de distintos textos que está leyendo, ¿no? Pero no es que lo entienda, ¿no? Preguntas éticas y morales complejas. Por ejemplo, vamos a ponerle esto. Estoy seguro que también me va a responder el nuevo chat GPT, sobre todo si ponemos la última versión, que tiene un paper más que no les he mostrado, que es el reasoning. O sea, es básicamente si se dan cuenta, pensado 5 segundos, ¿no? O sea, su respuesta la evalúa y la contrasta con otras respuestas para ver cuál de todas ha sido más aceptada, ¿no? Preguntas filosóficas profundas o abstractas, tampoco podría. Cuando les digo que no podría, no les digo que no les va a entregar un texto. Lo que les digo es que si ustedes analizan a profundidad, se van a dar cuenta de que
no es precisamente un razonamiento de la IA, o quizá tenga errores conceptuales, ¿no? O con sesgos, como también les he planteado. Porque son preguntas muy difíciles de responder. Necesitas autoconciencia para eso y no es algo que tenga la IA, ¿no? Ahora, para poder evaluar estas preguntas se requeriría más una inteligencia tipo Mistral, ¿no? Porque sus respuestas como que son más honestas, si quieren verlo así, ¿no? Si quieren verlo así. O bueno, Dolphy también, ¿no? Sus respuestas son más sinceras. Ok, entonces, ¿qué preguntas sí puede responder? Puede responder preguntas basadas en base de datos, puede responder reconocimiento y percepciones, preguntas relacionadas al lenguaje natural, preguntas de optimización, preguntas de recomendaciones, preguntas diagnósticas, preguntas basadas en la simulación, preguntas sobre seguridad y ciberseguridad, preguntas sobre la toma de decisiones, preguntas creativas dentro de los límites, preguntas relacionadas con el comportamiento humano. Es muy buena para hacer análisis de datos, ¿ya? A veces cuando uno no pueda o se sienta trabado en algo, tiene que pedir un poco de ayuda, ¿no? Y hay distintos tipos también de asistentes virtuales, que en esto está trabajando bastante la IA, ¿no? Los asistentes, por ejemplo, de Google o de Amazon o de Siri o Cortana o Bixby, que es el de Samsung. Obviamente en el tema de procesamiento del lenguaje natural, porque IA no solo se resume a ChatGPT. Yo les he mostrado aplicaciones para video, les he mostrado aplicaciones para bibliografía, les he mostrado aplicaciones para distintas cosas, porque el concepto de IA no solo es el lenguaje de procesamiento natural, ¿no? Se utiliza para reconocimiento facial, para el tema del aprendizaje automático, para aprendizaje profundo, para el tema de una visión por computadora, como es el tema del manejo de autos también que se hace. Se utiliza para la robótica autónoma, sistema de reconocimiento de voz, como les he mostrado también la IA. O sea, la palabra IA es más amplia que ChatGPT. A eso me refiero. Entonces, me voy a ausentar un minutito porque tengo que ir a traer una pastilla que estoy tomando. Denme un minutito, chicos, discúlpenme. De igual manera, comentarles a todos los espectadores que se pueden registrar. Recuerden que se va a sortear una beca completa y 3 medias becas en el programa de especialización en estadística, metodologías e IA para proyectos de investigación y tesis. El único requisito es registrar su asistencia en el formulario correspondiente. De igual manera, las personas que preguntan sobre el material se pueden unir a nuestro grupo de WhatsApp que va a ser enviado ahí. Ya les he adjuntado los links correspondientes para que puedan registrar su asistencia y también van a recibir el material correspondiente del docente. Ya regresé, chicos. Ok, adelante. Muchas gracias por la espera. Entonces, vamos a empezar con una idea de investigación para ver cómo vamos razonando con la IA. ¿Alguno de ustedes que quiera proponer un tema de investigación o me voy por la libre? Les voy a dar 30 segunditos. Para traducir libros en formato PDF, bueno, tienes el Adobe, te puede hacer eso, ¿no? O también te puede el iLove PDF. No, o sea, tú quieres traducir libros en qué formato. Tendrías que preguntarte primero en qué formato. ¿En qué formato quieres traducir los libros? ¿De qué formato a qué formato? La aplicación de la IA en la gestión de proyectos. Ok, vamos a, vamos a primero responderle a Julio con la IA, ¿ya? Vamos a poder responderle. Sí, Edison. No sé si le pueden dar el micro a Edison. De repente es prudente poder hacerlo ahora para ir avanzando también. De repente quiere o tiene algún tema propuesto.
Mira, acá tienes algunos, ¿no? Deep Translator. No, te ha respondido con cualquier cosa. Para traducir libros en formato PDF. ¿A qué te refieres, Julio, con traducir? O sea, ¿te refieres del inglés al castellano, por ejemplo? Uy, me perdí el chat. ¿Dónde estaba? En la parte de tres Ahí figuras. estás, ahí estás. Si te refieres para leerlos e inclusive poder obtener la respuesta en otro idioma, puede servir chat PDF o también puede servir el chat GPT. Cualquiera de esos dos te puede ayudar a leer libros o a traducirlos como tú quieres del español al castellano, pero acuérdate que los vas a poder no traducir en su totalidad, sino vas a poder hacerlo párrafo por párrafo, ¿no? Porque todas las IAs te entregan un número de token máximos. Y ustedes se van a dar cuenta que no superan más de 2 hojas o máximo 3 hojas, ¿no? De texto. Eso también tienen que tenerlo en cuenta, porque hacer este tema de IA es bastante caro. Van a disculpar. Entonces, ese es el tema. A ver, vamos a ver, aplicación de IA en la gestión de proyectos. Ok, vamos a coger este tema de investigación. Vamos a coger este tema de investigación. ¿Cuál es? Ah, ya. Está en el chat, Laura. Está en el chat de Laura de la Fuente. Está en el chat. Entonces, vamos a coger el tema de Carlos. Aplicación en el tema, aplicación de la IA en la gestión de proyectos de investigación. ¿Qué tal? Quiero hacer una investigación sobre. Acá, ¿qué estoy haciendo? Le estoy simplemente diciendo una generalidad. ¿Y qué les haya comentado acerca de, acerca de la optimización de este proceso? Que mientras uno le dé mayor precisión a la IA, mayor precisión con sus prompts, la IA les va a entregar, la IA les va a entregar mejor, mejor resultado. Entonces, acá me pone una generalidad, ¿no? Me da una forma de hacer una investigación, sin embargo, no tiene metodología. Me dice, explica qué es la inteligencia artificial y sus principales ramas, como el aprendizaje, me da la introducción, áreas de aplicación, básicamente una monografía. Pero, ¿cómo yo puedo hacer que la IA, que se van a dar cuenta de la diferencia de prompt, y eso que estoy utilizando la inteligencia más avanzada y que se ha demorado 11 segundazos en responderme, que eso es mucho para una IA, ¿cómo yo puedo hacer que me entregue eh, un, un, esquema de investigación adecuado para este tópico? Entonces, lo que yo tengo que hacer es conocer de metodología, obviamente. Entonces, para conocer de metodología, tengo que estudiar, obviamente, en Global. Podría leer un libro también, pero obviamente es más fácil estudiar. Entonces, vamos a ver eh, cómo podemos hacer que la IA nos responda mejor. Para eso le vamos a dar un input súper preciso y exacto. Entonces, buscamos en nuestras clases que hemos tenido en Global y vamos a buscar nuestro formato de diseño de investigación, que no está acá. No, que tampoco está acá. Y vamos a buscar nuestro formato de diseño de investigación, que sí está acá. Y vamos a darle uno que ya esté lleno. Ah, ya. Ok, ok.
Ah, es que esta no acepta, es que esta no acepta que le subas archivos. Tengo que irme a la de ChatGPT 4. Entonces, para que realmente me pueda entrar un esquema de investigación en ese tema, yo le diría, corrige la respuesta mediante el siguiente esquema. Tipo de investigación, básica, enfoque, cuantitativo, nivel, correlacional. mm, a ver, la IA en la gestión, sí, correlacional, o podría ser explicativo, correlacional. eh, ¿Qué más le podría decir? Nivel correlacional, a ver, vamos a ver nuestra diapo. Nivel correlacional, bueno, la población podría ser, la población, las personas o los trabajadores de la empresa Mountain Hill, que es una empresa constructora, me parece. Eh, la técnica, la técnica de recolección de datos, será un cuestionario, una entrevista, perdóname, el instrumento, un cuestionario. Mountain Hill y la muestra será necesaria. Yo lo que estoy haciendo es darle un contexto para que realmente me plantee una investigación. Entonces me está creando mi matriz de investigación. A partir de eso, la IA, acuérdense que empieza a aprender. Entonces yo le puedo decir, dame la estructura de la tesis para ese tema. Claro que el título está mal planteado, ¿no? Porque debería tener más datos, el título. No tiene los delimitantes, por ejemplo, que es dónde y en qué año, ¿no? O sea, ¿dónde voy a realizar mi investigación? ¿Sobre quiénes va a recaer mi investigación? Pero vamos a hacer lo que podamos. Entonces, si se dan cuenta, ha cambiado. Esto sí es una investigación, ¿no? Miren la diferencia. ¿Por qué creen que en el primer caso, ¿por qué creen que en el primer caso no me entregó adecuadamente la información? ¿Y por qué creen que en el segundo caso, y esto es para que reflexionen chicos, porque me interesa que aprendan, que interioricen, ¿por qué creen que en el primer caso me entregó esto? Introducción a la IA. Vamos a comparar si quieren los resultados, ¿ya? Vamos a comparar los resultados si gustan, para que vean la diferencia. Félix y sus bigotes. No. Uy, no me permite entrar al mismo chat. Pues sí. Ah, sí. Acá. Vamos a comparar los resultados. Introducción a la IA, gestión de proyectos, una generalidad, ¿no? En cambio acá, oye, mi título es relación entre la variable 1 y variable 2. Eso lo tiene claro. Eso me parece genial, ¿no? Muchos alumnos no tienen claro esto. Acá le faltó el año nada más, ¿no? Porque yo no le he dado el año. Lo correcto hubiera sido que le ponga 2024. Me dice hacer el resumen, perfecto, mi introducción, que se compone del planteamiento del problema. La numeración está mal, ¿no? Obviamente, pero eso se puede corregir. La justificación, que es importante, que es parte del planteamiento del problema, y mis objetivos. Mi marco teórico, mi metodología, mis resultados, mi discusión, mis conclusiones, mi bibliografía y mis anexos. Cachete, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué así es? El prompt inadecuado. ¿Por qué este prompt es inadecuado? Porque acuérdense que no es una inteligencia. O sea, si fuera una persona inteligente, así es. Este contexto, Giovanni, este contexto te lo entiende una persona que es autoconsciente o que es inteligente. Si yo voy y le digo a una persona que las mariposas que aletean en China generan un caos económico en Nueva Zelanda, la persona se va a reír. Pero si yo le digo lo mismo a la IA, miren, tengo evidencia,
científica de que las mariposas que aletean, que aletean en China son las responsables de el debacle económico de Filipinas. Una interpretación exagerada, metafórica, me dicen, ¿no? No, las correlaciones tienen tasas muy altas y los valores P ¿entienden? Por eso les digo que la inteligencia artificial, como concepto de inteligencia, es un abuso decirlo. Entonces, si yo entiendo, como dice Giovanni, qué prompt le debo agregar, me va a dar buena información, ¿no? Acá me pone validez de la metodología, interpretación del p-valor, ¿no? Análisis de correlación. Si yo le pongo, esa es la diferencia, ¿no? Acá le he puesto un prompt general, sin contexto, como dice Giovanni bien ahí. En cambio acá le he agregado lo que necesita. Le he dado el tip metodológico y me ha dado una estructura buena. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la IA? Y a las 8:30 voy a cortar para preguntas, chicos. ¿Cómo podemos hacer que la IA, por ejemplo, nos dé los problemas y los objetivos específicos? Porque podemos hacer los problemas. Entonces podemos decirle, vamos a volver acá antes de la mariposa, para que, acuérdense que la IA tiene memoria a corto plazo, por así decirlo, que nos asignan una pequeña RAM para poder hacer nuestras consultas. Entonces, le voy a pedir acá, desarrolla el planteamiento del problema. ¿Qué estoy haciendo otra vez? Le estoy entregando una... Ah, genial, genial, Carlos. Genial, genial. Me parece genial si han logrado hacer esto. En este caso le estoy entregando otra vez una generalidad. Y por eso mi planteamiento del problema es así, ¿no? En la actualidad, empresas, ese sentido significa la relación entre la variable y la variable 2, por ejemplo, el desempeño laboral, la productividad. Pero ¿qué pasa si yo le doy una estructura, como dice Carlos ahí? Yo le indico desarrollar el planteamiento del problema en base a... Mañana te pediría a Carlos que compartas el material porque eso sí me interesa, como dicen por ahí. No sé cuántos de ustedes, chicos, hayan llevado el curso de investigación con nosotros, pero normalmente nosotros en el planteamiento del problema lo estructuramos así. Definición, primer variable, definición. Obviamente estoy hablando de una correlacional, ¿no? Segunda variable, relación entre ambas, contexto, contexto internacional de la problemática, con cifras, contexto, voy a copiar esto, no, no, nacional de, y acá aplicamos el método SEA, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Las posibles causas,
Ah, no, perdóname, me emocioné. Vienen las 3 W. ¿Dónde, quién y dónde? Ah, 3 W. Where, who, what. ¿Dónde, quién, qué está generando la problemática? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Cuáles son los posibles efectos? ¿Cuáles son los posibles aportes? Entonces, como yo sé que esto tiene un PROM limitado, puedo pedirle hasta este contexto, ¿no? Entonces, desarrolla el planteamiento del problema con este esquema, ¿no? Para cada párrafo. Este esquema, este esquema. Sí. Ya. Ujú. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya tiene un orden. Y encima de eso, si fuera ambicioso, le diría, dame, bueno, vamos a terminar y después le voy a pedir eso, ¿ya? Continúa. Y ya no le tengo que poner esquema porque ya aprendió del otro. Ya aprendió del otro. Yo no le tengo que poner la palabra esquema. ¿Se dan cuenta? Y por último, le puedo decir, dame o entrégame citas APA 7 y bibliografía. Entonces, una vez más, genial. Voy a copiar lo que has escrito porque sí me interesa. Una vez más, chicos, ¿se dan cuenta la diferencia entre un prompt, así, desarrollame el problema, ¿no? A lo bruto, y el prompt, desarrollame el problema bajo este esquema. ¿Por qué pongo esquemas? ¿Por qué pongo esquemas? Porque es una supercomputadora. Es una supercomputadora. Miren. ¿No se ve, Jessica, la pantalla? ¿Se ve, chicos, la pantalla? ¿O no se llega a distinguir porque está muy chiquita? Sí se logra visualizarlos. Ya, genial. Entonces, esta es una forma de avanzar, chicos. Si se dan cuenta, denle esquemas. Siempre entiendan que yo les estoy diciendo de manera general. Lo que dice la contribución de Carlos es bastante buena, ¿no? Es bastante específica y particular. Pero lo que yo quiero que se lleven de acá no es tanto la especialización, sino que ustedes puedan entender la lógica. Un mismo planteamiento de problema, ¿cómo lo he hecho variar a un planteamiento de problema que es simplemente copiar y pegar en la tesis y obviamente reescribir en algunas partes? ¿Por qué? Porque obviamente, si nosotros agarramos este esquema y nos vamos acá, sabemos que es nuestro enemigo número uno, ¿no? 100% GPT. En fin, son otros truquitos. Entonces, obviamente hay que mantener la estructura. Eso no va a permitir tener recomendaciones buenas. Otra cosa que hay que tener cuidado, que ahora menos que antes, es que la IA a veces inventa referencias. A veces inventa referencias. Ahora lo está haciendo mucho mejor, pero antes te entregaba referencias
cualquier mamarracho, la verdad. Entonces, ahora para poder estructurar mis bases teóricas con la IA, por ejemplo, para hacer el marco teórico, nos puede ayudar en la búsqueda de información, pero lo primero que le tendríamos que pedir es, dame las dos variables de la investigación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la IA tiene una memoria RAM, la IA tiene una memoria RAM, el problema es que cada vez que vas sobrecargando una conversación, esa memoria RAM se vuelve menos eficiente, porque tu nivel de dispersión está siendo mayor. Por eso, cada vez que quieras tocar un punto sobre, cada vez que quieras tocar un punto este, sobre tu investigación en un chat, lo que tienes que hacer es justamente pedirle que te recuerde el tema de las variables, cosa que le vas dando, cosa que le vas dando algo importante que mencionó Giovanni, ¿no? Que es el tema del contexto. La vas contextualizando para que pueda seguir, ¿no? Entonces, en base a esto, yo sí le podría pedir, ahora dame el marco teórico para dichas variables. Ahora dame la estructura sería, ¿no? Pues me va a generar, y, y yo les recomiendo algo, cuando le genere esto, cópienlo en una hoja de Word y analicen. Porque como es una IA que te trabaja con patrones recurrentes, lo que suele hacer a veces es no darte respuestas precisas o buenas. Entonces, si ustedes van generando esquemas de información para que puedan trabajar cada punto de la investigación, ¿a qué me refiero con esquemas de información? Me refiero a entender la lógica de lo que es un planteamiento de problema, entender la lógica de lo que es un marco teórico. Por ejemplo, una cosa que enseñamos en el curso de Global es cómo el marco teórico se va a relacionar con tu discusión, cómo el marco teórico se va a relacionar con inclusive tu planteamiento de problema, tu hipótesis y objetivo, y cómo es que en el marco teórico tienes que tener tus dimensiones e indicadores desarrollados, lo cual no te lo está presentando todavía acá. Entonces, si se van a dar cuenta, si bien es cierto, la IA es una gran ayuda, es de gran ayuda, no te resuelve el problema de hacer una tesis. Tienes que estudiar metodología, porque te va a dar respuestas de calidad en base a los inputs de calidad que tú le des. Te va a dar respuestas de calidad en base a los inputs de calidad que tú le des. Ah, genial. Buena, Roberto. Te felicito. Sí, eso es una forma de hacerlo también. Alimentar con PDFs la información que va siendo más precisa. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, se van a dar cuenta, y es algo que uno se da cuenta conforme va redactando la IA. La IA tiene patrones para escribir. Y eso es algo que poca gente se da cuenta. Ya en el curso hablaremos un poco más a profundidad de esto, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de la IA? Imagino que Roberto los habrás explorado, ¿no? También para poder corregir eso. Porque el 0GPT no es que te detecta las palabras, ¿no? Que las palabras no te las está detectando, ¿no? 100% IA, ¿no? No, es que cada palabra, no. Lo que hace es detectar los patrones sobre los cuales se está redactando el texto, ¿no? Y eso obviamente viene del lenguaje de programación.
que a pesar de que es uno muy bueno, tiene patrones para poder escribirse, ¿no? Porque recuérdense que la máquina hace lo que el programador le dice. Bueno, chicos, esta parte voy a dejarla para preguntas, para que puedan hacer sus comentarios o preguntas y podamos interactuar un poco, ¿no? Si quieren, vamos viendo de repente la parte metodológica para el tema de los prompts, pero espero las preguntas que quieran hacer también para poder aprovechar estos últimos minutos del curso, no, de este pequeño taller, ¿no? Ahí la similitud, Roberto, y esto es algo muy importante, chicos, una cosa es el Turnitin, 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 chicos, y otra muy distinta es el 0GPT. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? Son dos cosas muy distintas. El Turnitin todavía, a pesar de que deben ganar un montón de plata, no ha llegado a implementar detectores de IA. No ha llegado a implementar detectores de IA. Mientras que el 0GPT utiliza simplemente un reconocimiento de patrones para poder indicar que es un texto hecho por IA y no por un humano. Pero son dos cosas distintas. No existe un prompt adecuado, José. Tienes que darle contexto. Depende. Ah, qué bueno, Luis. Pero la verdad, en todos los reportes que he visto de Similarity, no veo que te reporte IA, ¿no? No veo, solo veo fuentes de internet, ¿no? No veo en ningún momento que me diga IA o de repente no sé usar esa función. Pero la verdad, no, solo es Similarity. Pero qué bueno que ya haya implementado el tema de IA. Pero no la veo yo, la función. Ok. Depende, José. Si quieres hacer un prompt adecuado para tu introducción, yo te recomiendo que cargues tu archivo a la IA que uses, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que estamos usando esta, ¿no? Y vamos a poner algún trabajo. O, a ver, y vamos a poner algún trabajo. mm, y ya, bueno, un ensayo, un artículo. Ya. Y cargues esto y en base a eso le indiques, dame una introducción para el artículo, ¿no? ¿Por qué es importante que subas el trabajo? Porque eso le va a dar el contexto. Porque eso le va a dar el contexto. Es importante eso. Entonces, dándole un contexto adecuado, vas a poder generar un prompt adecuado. Ahora, con introducción, ¿a qué te refieres, José? Esa también sería otra pregunta, ¿no? Tienes que chequear siempre la estructura de los trabajos de investigación que te den en las distintas universidades. En general, sí, Noemi. O sea, la inteligencia artificial lo que te permite es procesar más rápido la información. Sin embargo, el desarrollo cognitivo del ser humano requiere métodos más rudimentarios, ¿no? Para afianzar su capacidad de aprendizaje. Porque mientras más rápido te sea resolver los problemas y todo le delegues a la IA, menos tú practicas tu capacidad de razonamiento, ¿no? Es como las personas que usan calculadora. Yo en general no uso calculadora
porque me gusta trabajar mi cabeza en temas matemáticos, en temas de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿no? Porcentajes. La mejor IA para tesis, desde mi punto de vista, eh, son varias, en realidad. Cada cual sirve para algo en específico, pero si quieres ver algo muy bueno, yo te recomiendo IATOR. O sea, esa creo que es lo más completa, ¿no? Me parece que es la más completa para... ¿Por qué? Porque es más indetectable y tiene como que respuestas un poco más prolongadas dependiendo de los prompts que uses, ¿no? El ChatGPT es más como que algo más general, ¿no? El ChatGPT es algo más general, es algo más general. Ah, mira, no sabría decirte. Yo en la realidad tengo el Turnitin hace años y no he visto que se actualice para ese tema en específico, ¿no? De IA. De verdad no he visto que se actualice para ese tema. Y eso me parecía raro, ¿no? Porque es una tecnología tan difundida. De repente, él tiene más funciones, ¿no? Tiene de repente, es que ni siquiera el Turnitin que sea de instructora, ¿no? De repente, el Turnitin de instructora aparecen más funcionalidades. No sabría decirte con certeza, mi estimado, pero si tú lo dices, bueno, te creo, ¿no? Te creo. ¿Alguien tiene más consultas, chicos? Ajá, Anaconda. Ah, sí, Roberto, de hecho que ahí tienes toda la razón. El tema de programación con la CIA ha mejorado un montón. Era bastante bajo antes. De hecho, que cuando uno le metía o le pedía, dame el comando en R que me genere X, Y o Z, no, no te, no te entregaba un comando bueno, ¿no? O se olvidaba del contexto. Pero ahora sí ha mejorado un montón y de hecho que sí tienes razón. Aprender programación con IA es muy bueno. Ahí te recomendaría, Luis, que asistas al curso o en todo caso que te pongas a analizar los textos de IA, porque tienen un patrón, tienen un patrón, Luis, que uno tiene que corregir para poder evitar el tema de 0GPT, ¿no? Ahora, el tema de Turnitin no sabría decirte cómo hace uso del detector. Yo detecto el tema de IA a través de 0GPT. En el tema de Turnitin no sé cómo trabajarán, no sé cómo trabajarán. Eh, de hecho, Luis, que el chat GPT te puede hacer esos cálculos. Es bastante completo. Y es más, le puedes pedir que te programe para temas de programación lineal, que te programe en R, que también es otro programa que te ayuda con temas de programación lineal, o en Lingo, ¿no? Que es el más clásico, o en Lindo, mejor dicho, que es el más clásico. Yo siempre le digo Lingo por el tema de la aplicación esta para transferir dólares, pero el Lindo te puedes pedir al ChatGPT que te programe, ¿no? Para el Lindo, lo que quieras. No, o sea, la versión Pro sí, pero hasta ahora la versión que tienen te da hasta 15.000 caracteres que son básicamente 2 hojas y media, ¿no? 3 hojas, quizá, que te puede detectar. Vas haciéndolo por párrafo, pero lo bueno es que no tiene límite, ¿no? Lo vas detectando y vas corrigiendo hasta que ya. La verdad, son los enemigos de los que usamos las IAs. Hay que banear el 0GPT.
Listo, chicos. ¿Alguno tiene alguna consulta más? ¿Duda, pregunta, interrogante? No de la vida, porque yo solo enseño humildemente metodología de la investigación. Esas preguntas son más difíciles. Ah, sí, de hecho, Noemí lo voy a compartir. Tiene que registrarse, chicos. Por favor, entren al chat, no se olviden. Es importante que puedan registrarse en el formulario, en el chat acá. Les pido que se registren para el sorteo de becas también. Es importante que puedan entrar ahí para que se les pueda enviar el material, porque si no, ¿a dónde les enviamos? ¿No? Si no, ¿a dónde les enviamos el material? ¿No? Eso también es importante, chicos. Así es, así es. Y de hecho, Roberto, es un gran error también al aprender distintos programas, ¿no? Mucha gente que estudia Python, que estudia R, que estudia Stata, eViews o Atlas TI, están desesperadas por aprender qué botoncitos teclear, ¿no? Pero no por aprender estadística. Entonces ahí se crea una brecha grande, ¿no? Porque ¿de qué me sirve obtener el resultado ¿de qué me sirve obtener el resultado en Stata, eViews, SPSS o cualquier otro software si no sé la interpretación? Lo mismo pasa con el tema de la tesis. Yo tengo que entender la esquemática para poder hacer uso de estas herramientas, porque son herramientas, chicos, no te van a resolver la vida. Y por eso también al principio de la ponencia les explicaba claramente el tema de por qué no deben ser consideradas inteligencias. No es por desdeñar de ellas, sino porque claramente tienen un límite. Si le podemos habilitar el micro a Luis para ya cerrar la presentación, por favor. Luis, tienes el micrófono abierto. Le puedes aplicar. Sí, Luis, te escuchamos. Uy, creo que Luis se puso tímido. Acá está, Luis. Tienes el micrófono abierto, estimado. ¿Puedes hablar? No se le escucha. Discúlpanos, Luis, pero no. Ahí estás, ahí estás. Habría que. yo- Luis, ¿estás? ¿Podrías prender tu micrófono? Luis, prende tu micrófono para que puedas hablar, por favor. Si es que quieres intervenir. Si no, le damos el paso a Edgar y ya. Ok, Luis. Muchas gracias en todo caso. Ok, chicos, espero que les haya gustado la ponencia. De hecho, que si tienen más dudas, háganlas saber o háganlas llegar al grupo. Es importante que se registren siempre para poder obtener el material. Eh, y, y nada, ha sido un gustazo de verdad por estar con ustedes. ¿Quieres dominar la investigación académica y el análisis de datos con softwares? Este programa es para ti. Adquirirás habilidades en investigación, redacción, análisis cualitativo y cuantitativo con eViews, Python, Stata, Atlas, RStudio, LaTeX y SPSS. Solicita más información.